Saludarles a aquellos que han venido un poquito más tarde. Bienvenidos. Vamos a abrir nuestra Biblia, Marcos capítulo 4, 21, 25. Espero que esta serie esté siendo un reto para nosotros y que pueda ayudarnos a comprender y entender más el ministerio del siervo sufriente, nuestro amado Señor Jesucristo. Un texto que he tenido que lidiar bastante. Me ha ayudado mucho el ministerio Ligonier a poder encauzar bien la enseñanza. Muy recomendable esa guía. Buenos maestros, buena teología. Y les invito a que hoy podamos observar la escritura en Marcos capítulo 4, versículo 21 al 25. Vamos a leer juntos. Si también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Dice, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y les dijo también, mirad, curioso, ¿no? Mirad lo que oís. Porque con la medida con que medís, os será medido. Y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Ese es nuestro texto de hoy. ¿Se acuerdan ustedes el año pasado el caos que produjo el apagón? ¿Recuerdan aquella sensación de aquel gran apagón que nos tuvo paralizada a toda España durante unas horas? En un instante, lo que dábamos por sentado parecía como que se oscurecía. Las calles de nuestras ciudades se volvieron extrañas. Los hogares se llenaron de sombras y lo cotidiano se volvió como peligroso o sospechoso. En medio de esta oscuridad total, lo primero que todos hicimos fue buscar una fuente de luz. ¿Sí? ¿Recuerdan el desespero? Todos preguntándose qué estaba ocurriendo con la luz en España. Imaginen esta escena en medio del apagón. Alguien finalmente encuentra una linterna potente, la enciende y acto seguido, en lugar de alumbrar, la esconde. La esconde dentro de un cajón o debajo de la cama, la tapa con un cubo, quizás. Diríamos, esta persona ha perdido totalmente el juicio. Con la necesidad que tenemos hoy de luz, teniendo la luz, la esconde. La luz no fue hecha para ser escondida. Se busca precisamente para eso, para alumbrar. Y Jesús utiliza en nuestro pasaje de hoy esta lógica para decirnos algo bien profundo. Él es la luz que ha irrumpido en el apagón espiritual de la humanidad. Él es la luz que ha irrumpido ante el apagón espiritual que sufre la humanidad. El problema no es que la luz no brille, sino el problema está en cómo se responde a la luz que se recibe. Porque luz hay de sobra. ¿Qué hacemos con esa luz? Es diferente. Y eso es lo que nos enseña el texto de hoy. Hermanos, nadie enciende una lámpara para esconderla. Sería algo necio de nuestra parte no darle sentido al propósito por el cual la luz ha sido creada.
Y en el contexto anterior habló sobre la semilla, la palabra, cayendo en diferentes suelos, pero ahora cambia la ilustración y habla de luz. Y algo que debemos de entender en esta enseñanza sobre las parábolas es que el reino de Dios no es un secreto eterno. Aunque los corazones de aquellos orgullosos y religiosos querían entender el reino de Dios a su manera y Jesús les habló por parábolas para que oyendo no oigan y viendo no perciban, la intención es que ellos querían entender el reino de Dios de otra manera, pues a eso se les son oculto. Por eso Jesús habla en parábolas, pero a sus discípulos les explica las parábolas para que entiendan cómo el reino de Dios funciona. Este reino ha sido diseñado para manifestar a todos los hombres, la verdad más absoluta que es Cristo Jesús, como Rey y Señor de la creación. Ahora, ¿qué hacemos con la luz? Esa es nuestra pregunta. ¿Qué hacemos con la luz? ¿Qué hacemos con la respuesta a esta luz? Según sea nuestra respuesta, o seremos transformados o dejados en tinieblas. Porque la luz ha sido hecha con ese propósito, alumbrar. Si alguien ignora cuál es el propósito de la luz, pues, y la esconde debajo del almud, pues seguirá en tinieblas. Por eso es importante que identifiquemos en este texto quién es la luz. Hemos leído los textos de esta mañana en la liturgia acerca de quién verdaderamente es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Y la luz es algo común y cotidiano, son enseñanzas y parábolas que está transmitiendo el Señor, cogiendo una enseñanza de algo cotidiano para revelar una verdad espiritual. Eso se trata de las parábolas. Es algo común y cotidiano, como darle el sentido verdadero a la luz, darle el sentido verdadero por el cual ha sido diseñada, pero dar una enseñanza espiritual para que podamos entender cómo funciona el reino de Dios. Y el versículo 21 dice, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero y que alumbre. Claro, es así, es el propósito. Ahora, si identificamos la palabra, dice, ¿acaso se trae? Dice la versión de la Reina Valera del 60, se trae la luz. La palabra se trae tiene un significado mucho más profundo en el idioma original y es el chertai, que quiere decir viene, la luz viene. O sea, ¿acaso la luz viene para esconderla? Eso es lo que el texto nos está enseñando. Es una luz que viene. En nuestras versiones pierde el sentido más intencional de Jesús al referirse a esta luz. Aunque Jesús está hablando en parábolas, el sentido verdadero que Jesús quiere que tengamos en cuenta es que el idioma original hace el énfasis en las palabras de Jesús, en Jesús mismo. Es la luz que muchos quisieran esconder, pero ha sido diseñada para que alumbre. Ese es el sentido de quién es Cristo. No pueden estar escondidos, porque el propósito de quién es Él es alumbrar. Dice Juan, capítulo 1, versículo 5, Dios es luz. Es un atributo divino. Dios es luz y Jesús es Dios, por lo tanto, Jesús es luz. La luz viene con el sentido de iluminar, de alumbrar. Y cuando en los evangelios se usa esta palabra que hemos dicho, viene, esta palabra tiene connotación de hablar del propósito mesiánico. Es la misma palabra que se utiliza en el texto, dice, el Hijo del Hombre ha venido
ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Entonces la luz viene ¿para qué? Para alumbrar. Viene a alumbrar a los que están en oscuridad. El propósito del Hijo de Dios de venir a encarnarse, venir a sufrir, a morir y a resucitar, su propósito es dar luz para que aquellos que están en tinieblas encuentren salvación. Ese es el gran propósito de Jesús. El venir, el hacerse hombre, el vivir entre nosotros, el morir en la cruz, el ser sepultado, el resucitar, el ascender, es anunciar que es la luz que necesita todo hombre. Y esa luz, aunque para algunos en los textos anteriores le es oculta, no lo será para siempre, porque esa luz alumbra a todo hombre. El texto nos llama a la responsabilidad de aquello que hacemos con la luz que recibimos. Si rechazamos la luz, evidentemente continuaremos en tinieblas. Si la luz por la fe es creída, esa luz alumbrará nuestras tinieblas. En el sentido original, la palabra luz no aparece, aparece la palabra lámpara. Y Jesús nos dice una lámpara, como si estuviese hablando de este foco, sino de la lámpara. Un término más concreto, de alguien específico, de una luz concreta. Una luz concreta, una luz exacta. De alguien que, una luz que ha venido con ese propósito. Así es su venir a este mundo en su encarnación. Es el acto de Dios de traer luz al cuarto oscuro del corazón de los hombres. ¿Se acuerdan la aparición de Jesús en Galilea? De los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas, vio gran luz. Claro, la luz habla de él. De que irrumpe en un mundo oscuro para traer luz a los hombres. Aunque el propósito original de la parábola es ocultar temporalmente su gloria a los soberbios, capítulo 4, versículo 10 al 12, que hablemos la semana anterior, Jesús de nuevo está reservando aquí su silencio, hablando en parábolas. Es un silencio mesiánico. ¿Se acuerdan en los textos que hablemos anteriormente que le decía a los demonios, callaos, aunque decían verdad, que era el Hijo de Dios, decía callaos? ¿Por qué? Porque su revelación no se la ha encargado a ninguna fuente que no tenga que ver con él. Y aunque los demonios declaraban que realmente era el Hijo de Dios, Jesús les dice callaos. Esa es la intención. Porque la revelación del reino es algo que no le pertenece ni a las tinieblas, ni a los orgullosos, ni a los hombres. La revelación de la luz del reino de Dios le pertenece exclusivamente a Dios y a quien Él quiere revelarse. Es su silencio mesiánico. También le dice a aquel que ha sido sanado, dice, no digas nada y ves y preséntate al sacerdote. Porque Él se guarda su propia revelación, su propia luz, de la manera en que Él quiere revelarla. Marcos habla de este silencio. Porque la revelación no está diseñada para responder los caprichos humanos, que llenos sus corazones de orgullo, quieren hacer de Dios que se acoplen a sus propias ideas y antojos. La revelación de Dios está diseñada de manera soberana y se le da a conocer como quiere, donde quiere y a quien quiere. Y debemos de entenderlo a la luz de esto. Porque Jesús está apuntando a que ese secreto mesiánico que ahora quizás muchos no perciban, no ha sido puesto para que sea oculto para siempre, sino que su destino es alumbrar
y ser puesto en lo más alto, de manera que esa luz verdadera que alumbra a todo hombre, alumbre. Puesto que esta revelación de la luz claramente está apuntando al Calvario como el candelabro que alumbra a los pecadores. Cristo, quien es la luz, no se escondió, sino que fue puesto en un madero para alumbrar en medio de la oscuridad a los pecadores para que encuentren el camino que nos lleva hacia Dios. Allí Él fue levantado para que todo el mundo vea la justicia y el amor de Dios uniéndose para reconciliar al pecador con Dios. Esa luz los trae al arrepentimiento y para que estos crean y se salven. Esa luz es la que emana del Salvador que ha sido puesto en el Calvario. Esa luz, aunque ignorada por muchos, es la luz que los hombres necesitan. Esa luz, para los que viven en tinieblas, es la única manera de alumbrar sus corazones. Y aquí hay una aplicación. Para los no creyentes, no sé dónde te identificarás en esta mañana, si en los no creyentes o en los creyentes. Y si no eres creyente, no puedes ignorar a Cristo para siempre. Él no es un maestro moral. Él no está escondido en la historia como algo que ha sucedido y ya está. Él es la luz que expondrá cada rincón de tu alma. Esa luz verdadera está alumbrando hoy en las densas oscuridades de nuestros corazones. Pero no tiene la intención de condenar, sino de salvar. Esa es la intención por la que Jesús viene a alumbrar, para que aquellos que están en tinieblas no sean condenados, sino que vengan a la luz. Dice Spurgeon, predicar el evangelio es como encender una lámpara en una cueva. De repente todo se hace visible y el pecador ya no puede ignorar su realidad. Eso es lo que el evangelio hace. Nos hace ver tal y como somos. Pero muchos al recibir esta luz aman más las tinieblas que la luz. Pero la intención de Cristo en su evangelio es alumbrar ese corazón oscuro para que esas oscuridades que nos condenan sean descubiertas, no solamente sean descubiertas, sino que encontremos donde realmente el pecador puede encontrar el descanso eterno en la fe y en el arrepentimiento que es en Cristo Jesús. ¿Ha alumbrado Cristo las densas oscuridades de tu alma? ¿Te has dado cuenta realmente lo que esconde tu corazón y el mío? ¿Te conoces tal y como eres conocido por Dios? A la luz del Evangelio somos conocidos tal y como somos. Esta audiencia de Jesús había escondido la luz debajo de sus tradiciones. De tal forma que le daban más prioridad a sus tradiciones, a su cultura, a sus razonamientos, que a la luz de la palabra. Por lo tanto, ¿qué ocurría? No apreciaban la luz que se les había dado, estaban escondiéndola detrás de tradiciones, cultura, pensamientos, razonamientos, detrás de todo eso. Pero la luz no ha sido diseñada para eso. Hermanos, que muchos ignoren la luz y la escondan no quiere decir que la luz es débil, sino que el que se pierde tiene un velo puesto por Satanás debido a por su incredulidad. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. Pero Dios mandó que de las tinieblas
resplandeciese la luz del Evangelio. Así que mi consejo es que no cubramos nuestros ojos con el velo de la incredulidad, porque el problema no es ausencia de luz, sino de ceguera espiritual. Esa es la condición del hombre. Tiene una ceguera espiritual. Por eso sus pensamientos, por eso sus comportamientos no pueden ajustarse nunca a las verdades y a la ley de Dios. Está constantemente rechazando a Dios porque no tiene la luz de la vida. No quiere a Dios, no ama a Dios, no se sujeta a Dios. Y es porque Dios no haya mostrado donde se encuentra la luz, sino porque el hombre ignora la luz y prefiere vivir en tinieblas. Así que no cubramos nuestros ojos con el velo de la incredulidad, porque hoy se puede creer, porque la palabra está siendo predicada, y si tu corazón está siendo compungido y tu corazón está siendo alumbrado, es porque Dios está trayendo luz para que despiertes. Versículo 22. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz, dice el versículo 22. Nada oculto que no haya de ser manifiesto. Dios no es un Dios de sombras. Él es el Padre de las luces, dice Santiago. Y Él no es un Dios de sombras. Juan dice, Dios es luz. Aunque hay misterios, la intención no es confundir, sino revelar. ¿Se acuerdan que anteriormente aquel misterio que estaba siendo oculto, en la inquietud del corazón de los discípulos, realmente querían entenderlo con luz, lo que significaba la parábola del sembrador? ¿Por qué aquella multitud no quiso preguntarle a Jesús? Porque su corazón inquieto amaba más las tinieblas que la luz. Mas los discípulos le dijeron, ¿pero por qué hablas en parábolas? No lo entendemos. Querían luz, vienen a la luz, para que aquellas cosas que no comprenden les sean explicadas, puedan entenderlas, abrazarlas, amarlas, vivirlas. Eso es lo que quieren ellos. Nada de lo que hay hoy misterioso o velado permanece así para siempre. Un día todo saldrá a la luz. Eso es lo que el texto nos está enseñando. Un día todo saldrá a la luz. Un día todo saldrá a la luz, como hemos sido conocidos. Y muchos el día del juicio se asombrarán de cómo hemos sido conocidos. Porque en apariencia aparentamos ser buenas personas. En apariencia aparentamos apuntar correctamente a todo. Pero aquel día revelará todo. Porque aquel que tiene los ojos como llamas de fuego nos mirará. Cristo se ha revelado muy claramente. Y se está dando a conocer plenamente en su palabra. Ahora sabemos que el Mesías encarnado, que fue velado para algunos, es el siervo sufriente, que vino a sufrir, pero a su vez es la luz que alumbra, porque en su resurrección dejó claro que Él es la luz que alumbra. Porque su cuerpo no vio corrupción. Al tercer día fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Él es la luz que alumbra. Y un día esa luz vendrá de nuevo. Y con la luz de su resplandor, el resplandor de su venida terminará con todo. Y en la luz de su juicio revelará lo oculto en los corazones de los hombres. Y en la gran ciudad no habrá sol. Él será la lumbrera que alumbrará para siempre. Así que Cristo, que es la luz, nadie la puede apagar porque Él es la luz verdadera. Ay, discúlpeme. Versículo 23. Si alguno tiene oídos para oír, oiga.
La NTV dice, el que tenga oídos para oír debería escuchar. Pero dice también, y entender. La palabra dice, si alguien puede entender esto, que lo entienda. Jesús está diciendo, como anteriormente en varios versículos, como en el 3 y en el 9, habla de que el que tenga oídos para oír, oiga, es que esto es algo importante que debe de ser atendido, porque si ignoramos el propósito central de para qué ha venido la luz, y la ignoramos y la escondemos con el conocimiento de la luz, continuaremos en tinieblas. ¿Se entiende? Así que este versículo nos llama a que somos responsables ante lo que oímos. Todos hoy estamos aquí escuchando el mismo mensaje. Todos somos responsables. Todos hoy somos responsables ante Dios. Ahora Jesús, ahora en el 24, habla de juicio. Y les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. En palabras de Santiago, que podamos entenderlo, sed hacedores de lo que oís, no solamente oidores. Esa sería como una manera más comprensible, si no entienden este texto, de lo que se refiere. Así que la luz que está entrando a tu mente y a la mía hoy, la luz que está entrando a nuestro corazón, no es un accidente, sino que es, si esa luz la tratas con indiferencia, como mucha gente trata hoy a Jesús con indiferencia, ¿no has visto a personas que no le importa nada de Jesús? ¿Se les está anunciando la verdad del Evangelio? Sin embargo, tratan a Jesús como alguien con indiferencia. Como que tú no vas conmigo. Tú no te ajustas a mi manera de vivir. Tú no te ajustas a mi manera de pensar. Y tratan a Jesús con indiferencia. Rechazar a Jesús tiene consecuencias eternas. No sabemos el calibre de lo que estamos por perder si tratamos a Jesús con indiferencia. No tenemos conciencia, hermanos. Era lo que estaba pasando en los hebreos. Estaban descuidando una salvación tan grande y la palabra que aparece ahí es como pasar por al lado sin considerar quién realmente es Jesús. ¿Tenían la luz de quién era Cristo? Totalmente. Pero trataban con indiferencia a Jesús. Eso es lo que está diciendo el texto, nos está enseñando a que miremos lo que oímos y que midamos correctamente lo que estamos escuchando, que atendamos a lo que estamos escuchando, que no lo tratemos con indiferencia. Pero si lo que oís tiene una medida de hambre, de arrepentimiento, de fe, Dios continuará dándote luz, más sabiduría, para que tu fe cada vez sea más afirmada, arraigada y enriquecida en Cristo Jesús. Dice, y aún se añadirá a vosotros lo que oís. Habrá un beneficio de considerar lo que estamos escuchando. Mucha gente desprecia lo que se escucha. ¿Se acuerdan los hebreos? Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y eso es a lo largo de la historia. Ha salido la voz de Dios. Jesús es esa voz que resuena en las conciencias de todo el mundo y alumbra.
Unos les dicen que es un profeta, otro que es un ángel, otros lo confunden con alguno, con Juan el Bautista, otros con Jeremías, y lo confunden totalmente. Otros lo ignoran, otros saben su condición, pero prefieren vivir en sus tinieblas. Otros lo escuchan, se regocijan, como en la parábola anterior, todos los terrenos del corazón que habla la parábola, y están escuchando acerca de Jesús. Unos se gozan temporalmente, otros desaparecen en otro momento. ¿Eres tú de esos? ¿Soy yo de esos que escuchan de Jesús y lo ignoran? ¿O somos de los que al escuchar de Jesús acudimos comprendiendo quiénes somos nosotros y quién es Él? Porque ahí estás en disposición de que Jesús te salve. ¿Estás creciendo en tu vida espiritual o estás estancado? Créelo que no es por falta del poder de Dios, sino por falta de nuestra atención acerca de la luz que hemos recibido. La importancia de esto, ¿qué haces con lo que oyes? Es lo que el texto dice. Dice, y a uno será añadida lo que oís. Daros cuenta que la importancia de toda esta temática que Jesús está hablando de las parábolas es el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces la intención es, ¿qué estás haciendo con lo que oyes? Cuando vienes a la iglesia y es expuesto a la palabra de Dios, ¿estás escuchando atentamente o estás perdiendo el tiempo? ¿O luego ignoras, sales de aquí y no haces caso omiso a la palabra de Dios? ¿Estás dispuesto a ser confrontado con las verdades que se escuchan? ¿O vienes a pasar el rato? ¿O vienes por rutina? ¿O vienes a exponer tu corazón para que Dios examine tu vida y saque con su luz lo más oscuro de tu corazón? Hermano, no hay complacencia más grande para el corazón de los hombres y el alma del hombre que cuando Dios viene a alumbrarte y te das cuenta de quién tú eres y dónde se encuentra la salvación que tú necesitas. Es lo que le pasaba a Pablo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego dice, Jesucristo. Porque su corazón había sido alumbrado por las miserias que se esconden. Así como el mío en esta mañana está siendo alumbrado, pero encuentro que tengo una luz que resplandece mucho más que el sol. Es la luz del Evangelio. Y así que aquellos que les cuesta confiar en Cristo, a ti que te cuesta confiar en Cristo, esto es un asunto de vida o muerte. Lo que hagas con la luz de hoy, esto es lo que te será al final. Si salimos rechazando la luz, nadie puede decir que mañana tengas la oportunidad de nuevo. Así que es un asunto de vida o muerte. Versículo 25. Para aquel que tiene se le dará, y al que no tiene, aun lo que tiene, se le quitará. El que endurece su corazón, lo poco que tiene se le quitará. Y en muchas ocasiones nuestro corazón se endurece. ¿Y eso sabe dónde es visto? En la poca respuesta que tenemos a la luz de Cristo. Cuando hay poca respuesta hacia Cristo, es que nuestro corazón está duro como una piedra. Al creyente que ha recibido la luz, contempla la luz, vive a la luz de esa luz, ha recibido gracia sobre gracia. Y si hoy tu corazón está recibiendo esta gracia, no lo ignores. Cristo quiere darte más de su luz para que las tinieblas vayan cayendo y su luz vaya alumbrando toda tu vida. Es un juicio. Jesús está omitiendo juicio. Porque al que tiene se le dará.
Dice, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Está hablando de juicio. Está hablando de dar sentencia a aquellas personas que endurecen el corazón. O sea, es aquello que tú estás rechazando. Dice Romanos, ignoras que la bondad de Dios te está guiando al arrepentimiento, y mucha gente lo ignora. Es un juicio judicial de Dios. Si estás sufriendo, es porque estás rechazando la única luz que alumbra a todo hombre. Y no estoy hablando de un sufrimiento, salir del sufrimiento. El sufrimiento vas a sufrir. Pero el sufrimiento, con la luz alumbrando tu corazón, hay descanso y hay paz. Pero si sigues rechazando la luz, llegará un punto donde tu corazón se volverá tan duro, o dará muestras de que es tan duro, que ya no podrás más escuchar la verdad, aunque la lámpara esté frente a tus ojos. Cogerás la luz y la esconderás debajo del almud y dirás, quiero continuar oscuramente en tinieblas. Hermanos, reflexionemos hoy. Hoy tenemos el paso de la Santa Cena. Y hemos visto que la lámpara ha venido por medio de Cristo. Y esto no es un secreto guardado, sino que es la luz que vino a alumbrar la necesidad que tenemos de ser perdonados. Jesús nos deja una advertencia solemne y nos dice, mirad cómo oís. ¿Estás escuchando hoy la voz de Dios? ¿Estás escuchando el mensaje de la palabra de Dios hoy? Jesús nos está diciendo, mirad cómo oís. Esta mañana esa misma luz que nos examina a través de esta predicación, ahora nos invita a esa mesa. Y la Santa Cena es el momento donde la palabra que hemos oído se convierte en una palabra que podemos ver, tocar y gustar. Y si te acercas a esa mesa por rutina, con indiferencia, y como pastor de la congregación te invito a no acercarte, antes de examinar tu corazón, acércate solo si verdaderamente la luz de Cristo te está alumbrando tu corazón, y hazlo con una medida de arrepentimiento profundo. Y habrá justicia de Cristo, Él te dará justicia en abundancia. En la cruz, la luz fue quebrantada para salvación, fue puesta en lo más alto. ¿Se acuerdan ese pasaje que dice los evangelios y habla que en aquella luz hubo tinieblas en toda la tierra? Porque solamente había un lugar donde había luz. Y es en el Salvador que estaba muriendo por los pecadores. Y la mesa nos acerca a su luz para que nos examinemos. Esa luz ha triunfado sobre las tinieblas. Y no venimos aquí porque seamos perfectos, sino porque reconocemos que sin esa luz estaríamos perdidos para siempre. ¿Estás escuchando hoy? Esa es la luz que te está alumbrando tu vida. ¿Tienes deseo de acudir constantemente a la luz de su palabra, a la fuente cercana, a la luz que alumbra nuestros corazones? ¿Estás acercándote como el salmista dice, lámpara a mis pies es tu palabra? ¿Estás acercándote a la palabra de Dios como la luz que tú necesitas para que tu fe sea fortalecida? Hoy, si te acercas a la Santa Cena, asegúrate de haberte examinado. Y si hay algunas tinieblas que están siendo confrontadas en nuestra vida, pidamos perdón a Dios,
porque es la luz de la gracia de Cristo que te está alumbrando a ti y a mí, para que no nos acerquemos indebidamente a participar de Él, sino que consideremos quién es Cristo para participar con acción de gracias, con un arrepentimiento y una fe que descansa en la luz que hoy se nos ha dado. Amén. Hermanos, les animo a que esa luz que ha venido, si está alumbrando su vida, hoy por favor no la escondas. Te ruego que no la escondas, sino que expongas con confianza todo lo que pueda haber en tu vida y descansa, porque tu luz ha llegado. Es Cristo el Señor que ha venido a alumbrarte en su nombre. Amén y amén.